¿Sentiste alguna vez esa sensación dentro tuyo como que alguien te tiene envidia? Tal vez no la podías reconocer perfecto, pero sabías en el fondo que alguien te estaba envidiando. Como si en algún momento de tu vida te estaba yendo bien en todo, pero sentías como una incomodidad, un ruidito adentro que te decía que alguien te envidiaba. Bueno, tenías razón. Seguramente alguien te estaba envidiando. Por eso en este video te traigo 5 señales para que te des cuenta cuando alguien te envidie y puedas reconocerlo. Y además te traigo de manera adicional y gratuita 5 formas para poder combatirlo, para que nunca más te dañe, para poder borrarlo de tu vida. Por eso, si te gustan estos temas y no estás suscrito, no olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video, pues estoy subiendo un montón de videos con un montón de información para ayudarte a cambiar tu vida. Y lo primero que tenemos que hacer acá es comenzar con algo muy, pero muy importante. ¿Qué es la envidia? ¿Qué daños, qué efectos puede causar la envidia? Porque hay personas que pueden llegar a destruirse a sí mismas, que son capaces de destruirse para poder destruirte a vos, para poder dañarte. La envidia es un tema muy, muy difícil, muy importante, que lo hemos sufrido prácticamente todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido a alguien que nos envidia, alguien que nos tiraba mala onda, mala vibra, alguien que no quería lo mejor para nosotros, alguien que no quería que prosperemos. Por eso es importante reconocerlo, porque si lo puedes reconocer, en ese momento lo puedes alejar, lo puedes quitar, sacar de tu vida. Una vez en mi vida, antes, escuché una historia que me quedó grabadísima. Era una historia sobre un rey que decía que quería hacerle un regalo a uno de sus súbditos que más había trabajado. Ese súbdito del rey tenía un amigo que trabajaban juntos, colaboraban juntos y eran grandes amigos. Y el rey le dijo: te voy a hacer un regalo, pero lo que sea que vos elijas que te regale, tu amigo va a tener el doble. Esa misma noche, cuando el súbdito llegó a su casa, empezó a pensar y se dio cuenta que dentro le tenía muchísima envidia a su amigo, que no podía tolerar la envidia que le tenía. Entonces, después de pensar toda la noche, finalmente eligió y le pidió al rey que le quite un ojo para poder sacarle a su amigo los dos. Sé que es una historia fuerte, es una historia dura, pero a mí me quedó grabada y representa perfecto lo que es la envidia. La posibilidad de dañarse a una persona con tal de dañarte más a vos. Y la otra pregunta que se suele hacer mucha gente es: ¿cómo son los envidiosos? Para poder detectarlos. Y lo primero que te digo es que son tóxicos. Ese es su rasgo principal. Son tóxicos al nivel que quieren lo que vos tenés, quieren eso que estás disfrutando. No te quieren ver alegre, no te quieren ver disfrutar lo que ya tenés, lo quieren ellos. Y si te ha pasado alguna vez también de llegar a tu casa y no sentirte totalmente cómodo, sentir como algo interno que te incomoda, que te dice tené cuidado, bueno, entonces también podés tener gente envidiosa en tu hogar. Tenés que ver este video para detectarlas, para alejarlas, por mucho que duela y cueste. Tenés que cuidarte de la gente a tu alrededor. Si percibís enojo o rabia, puede ser gente envidiosa. Por eso, acá van las 5 señales. La primera es muy sutil, pero muy importante. Te puede dar un indicio, una forma de detectar a esta gente, que son las quejas constantes. Vas a ver que son personas que nunca están agradecidas incluso por lo que ellos tienen. Esto ya se ha dicho hace muchísimo tiempo. La gratitud es riqueza y la queja es pobreza. La queja constante es un indicador, una señal de gente tóxica, de gente envidiosa que no querés tener a tu lado, que querés alejar. Porque además la queja emite esa vibración y si vos te relacionás con esa vibración, se impacta en tu vibración, se impacta en tu energía, impacta en la señal que vos le das al universo y después el universo te devuelve eso, te devuelve quejas. Incluso aunque vos no estés todo el tiempo quejándote, rodearte de esa gente ya impide que lleguen bendiciones y cosas buenas a tu vida. Por eso ese tipo de gente que cumple esta primera señal la tenés que borrar, eliminar. La segunda señal es que hablan mal a tus espaldas. Si te enteraste una vez de que hablaron mal, va a volver a suceder. Aunque te pida perdón, de rodillas, aunque se reivindique, aunque esté constantemente hablándote de manera positiva, si ya te dañó una vez, te va a volver a dañar. El mejor momento para echar a alguien así de tu vida es el momento en el que lo pensaste. Esa persona es muy difícil que tenga un retorno, que tenga una vuelta atrás. La tercera señal también a mí me encanta, es muy importante para poder detectarlo, que es que aborrecen tu éxito. Pero ¿cómo te das cuenta de esto? ¿Cómo saber que aborrecen tu éxito?
por los gestos corporales. Incluso aun cuando no te están diciendo nada negativo o te están alabando, te están diciendo qué bueno, vos podés ver sus gestos corporales, podés ver su cuerpo, porque su cuerpo también va a hablar. Si cuando vos le contás algo positivo están caídos, ofuscados, te dicen che, qué bueno, pero vos no notás dentro que su cuerpo refleja lo que están diciendo, entonces puede ser una señal de que te tienen envidia. Esta también es muy sutil, tenés que estar muy atento, prestar mucha atención, porque puede ser que esa persona te esté diciendo sí, qué bueno, pero que sea una sonrisa falsa. Vos lo podés detectar, tenés esa capacidad, la capacidad de detectar si es una sonrisa falsa o buena. Después la cuarta es que critican constantemente a los demás. La persona que está criticando todo el tiempo al resto, tarde o temprano te va a criticar, sabelo, esto es garantizado al 100%. Las personas criticonas no se van a detener, cuando estén con otra gente van a hablar de vos, te van a criticar, incluso cosas pequeñas, todo te lo van a decir a tu espalda, dañándote y hablándote mal de vos con otra gente. Y la quinta, que también es muy importante, para mí es la peor de todas, es que minimizan tus logros. Están compitiendo, están viendo a quién le va mejor, están analizando tu logro a ver si ellos no tienen algo más importante, algo más potente. No hay peor daño que el que te hace una persona que no quiere que festejes, que no te quiere ver arriba, que no quiere verte cumpliendo tus sueños, que cuando lograste algo te intenta bajar, achacar. No hay peor persona y peor envidioso que ese. Por eso te voy a dar 5 formas para poder protegerte de esta gente, para poder cuidarte de esa vibración. Y recordá, no olvides, si no estás suscrito, suscribir y dejar un like, porque así este video puede llegar a más gente, puede llegar a más personas, y así sean más personas las que pueden cuidarse, alejarse de los envidiosos tóxicos. La primera forma que yo uso muchísimo es con esencia de lavanda. Podés agarrar esencia de lavanda, echarla en agua en un frasquito y rociar el lugar donde estás mayormente con ese líquido. Además de que te va a llenar de rico olor, te va a llenar de energía positiva. La segunda forma es quemar planta ruda en tu ambiente, en el lugar donde estás o en el lugar donde pasó un envidioso tóxico. Si recientemente te visitó alguien que sabes que es envidioso, visitó tu hogar, puedes limpiarlo con esta planta. Muchas veces hay gente envidiosa que tenemos que recibir por cortesía, pero la energía queda almacenada en el lugar. Por eso es crucial, apenas se va, cortar con esa energía, eliminarla. Después la tercera es reducir los intercambios con esas personas. Empezar a limitar la frecuencia con la que las ves. Empezar a ver menos tiempo a esa gente. Cuando te juntás, en vez de estar 1 hora, estar 15 minutos. Si los veías 4 veces por semana, verlos 3, verlos 2 y así irlo bajando. Son 2 componentes, el tiempo y la frecuencia. Así irlo disminuyendo progresivamente hasta llegar a 0. Después otra forma muy importante y muy buena es nunca dejar que se desahogue con vos. Aunque esté hablando de otra persona, aunque esté hablando de alguien que no conoces, no dejar que desprenda toda esa energía negativa, porque te vas a estar alimentando de su odio y de su envidia, y vos no querés eso. No querés que esa energía entre en tu mente, porque todo lo que entra en tu mente entra en tu mundo, se va a ver reflejado después, por ley de atracción, por ley de vibración. Todo lo que vibra de manera similar, en la misma frecuencia se va a atraer. Si vos dejás que llegue esa energía y la emitís al universo, aunque sea de manera inconsciente, eso vas a terminar atrayendo. Y la quinta, que para mí también es importantísima, que también después de dártela te voy a dar un salmo para que puedas alejar toda esa energía negativa. La quinta es seguir haciendo lo mismo de siempre, seguir haciendo tu vida, por más que te quieran dañar, que te quieran frenar, seguir, insistir, persistir, no dejar que te afecte, mantener el rumbo, ir en busca de tus objetivos a pesar de la envidia, a pesar de lo malo. Y el salmo que te puede ayudar muchísimo con esto es el Salmo 59, que dice: líbrame del enemigo, ponme a salvo de los que están contra mí. Repetí ese salmo 3 veces al día para alejar la energía negativa de vos y de tu hogar. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like que no te cuesta nada y me ayudas un montón, y ver este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas, con más señales y con más información para que hagas el cambio que estás buscando en tu vida, que no esperes más, que llegue ahora.